Hola chicos, espero que estén bien. Hoy día vamos a revisar la actividad uno de sexto básico para que vayamos viendo cómo, si bien estuvo este reporte en donde se anunciaba cómo les fue a cada uno, la idea es que vayamos viendo el detalle de en qué pudiésemos haber fallado, ¿cierto? Entonces comencemos en la actividad uno, particularmente hablaba el inicio de lo que eran los decimales y partía solicitando que resolviéramos estas adiciones y sustracciones de números decimales. Entonces, recordemos que cuando nosotros sumamos o restamos decimales, tal como lo hacemos con los numeritos comunes y corrientes, los naturales, nosotros ordenamos los números en función de su valor posicional. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a trabajar las milésimas con las milésimas, las centésimas con las centésimas, las décimas con las décimas, las unidades con las unidades, las decenas con las decenas y así sucesivamente. Para colaborar en este orden que tratamos nosotros de darle, lo que hacemos, tal como le dije en clase, es guiarnos un poquito por la coma, ¿cierto? La coma nos va a ayudar a que este orden efectivamente sea en función del valor posicional. Y el resto es hacer una suma común y corriente. Hagámosla. 7 más 8, 15. Guardo una. 1 más 5, 6. Más 7, 13. Guardamos una. 6 más 4, 10. Más una, 11. Guardamos una. 2 más 3 más 1, 6. Y este 1 que está solito, lo guardamos. La única diferencia entre una suma normal y una suma con números decimales es que aquí tenemos que obviamente conservar esta coma. Esta coma que actúa como una gran muralla entre los números naturales, que son los que están acá, y los números decimales, que son los que están detrás de la coma. ¿Ya? Entonces es importante. En el caso, obviamente, del ejercicio 1, el resultado era 16,135. Podemos igual, en el caso del B, la misma idea. Si bien la actividad les daba ordenados los numeritos, si se dan cuenta, estaban alineados en función de la coma, la idea era también que ustedes visualizaran esto. En algunos casos puede pasar que me falta a lo mejor información. Si se dan cuenta, el número de arriba tiene menos decimales que el de abajo. En este caso, nosotros si queremos ayudarnos para la resta, podemos ayudarnos agregando ceros, ¿cierto? Que es nuestro caballito de Troya. Y el resto va a hacerlo. Al cero no le puedo quitar 4, por lo tanto le vamos a pedir prestado al vecino. 10 menos 4, 6. 6 menos 3, 3. Llevo lo mismo, ¿cierto? Al 8 no le puedo quitar 9. Vamos a pedirle prestado uno al vecino. 18 menos 9, 9. La coma la conservo. 4 menos 2, 2. Y el 4 también lo conservamos. En este caso, esta resta era 42,936. En realidad, recordar que la lectura de los decimales no es de esa forma. Nosotros leemos de esa forma, que es bastante usual, pero no es la correcta. Esto tuviésemos que leerlo como 42 enteros, 936 milésimas, ¿cierto? Llegando al valor posicional real de este numerito. Veamos qué sucede con los otros dos. Tenemos lo mismo. El C nos decía 78,254 menos 21,541. Restamos solamente, ¿cierto? Mantenemos la coma, lo podemos hacer así, incluso bajarla antes, y resolvemos. 4 menos 1, 3, 5 menos 4, 1. Al 2 no le puedo quitar 5, por lo tanto, vamos a ver prestado al compañero. 12 menos 5, 7. 7 menos 1, 6. 7 menos 2, 5. En este caso también el resultado, que vamos a completarlo acá, era 56 enteros, 713 milésimas. Y teníamos el último, que era una suma, que también era una suma bastante regular. 105 enteros, 9 décimas, más 24 enteros, y fíjense bien cómo lo voy a leer, 5 milésimas. ¿Por qué 5 milésimas? Porque el 5 está en la posición de la milésima, y el resto que hay delante son puros ceros. Lo mismo, completamos con ceros, esto es opcional, solamente por si les cuesta visualizar la suma normal, y luego empezamos a sumar, tal como fueran números naturales.
0 más 5, 5, 0 más 0, 0, 9 más 0, 9, conservo la coma, 5 más 4, 9, 0 más 2, 2, y el 1 que no tiene a nadie, 1. Es decir, esta suma en realidad era 129 enteros y 905 milésimas. ¿Ya? Esa era la primera parte del trabajo que debíamos realizar, que era resolver la suma y resta, y que obviamente recordar que la suma y resta decimales es lo mismo que sumar números naturales, con la diferencia de que es la coma quien me logra dar el orden posicional de estos valores. El ítem 2, teníamos que resolver algunos ejercicios que se planteaban, ¿cierto? Entonces, fíjense bien, el primer ejercicio dice, en una competencia se registran los tiempos que se muestran en la tabla. ¿Cuál es la mayor variación en los tiempos registrados? Recordar que la variación es lo mismo de la diferencia. Entonces es importante, chicos, cuando hablamos de variación, hablamos de una diferencia, hablamos de un sinónimo que es la resta. Entonces, ¿cómo yo podría determinar la mayor variación? Yo tendría que considerar el mayor decimal y restarle el menor decimal que tengo. El mayor valor, yo le voy a restar el más chiquitito que yo tengo y con eso yo voy a obtener la mayor diferencia posible. En este caso, que es tiempo, como dicen el ejercicio. El mayor decimal, es decir, quien más se demoró fue Mario, tal como dice ahí, con 14,58 segundos. Y por otro lado, quien fue aún el más veloz fue David, quien se demoró solamente 12,39 segundos. Por lo tanto, a mí me gustaría saber la diferencia entre Mario y David. Vamos a hacer esta resta, igual como las anteriores. Al 8 no le puedo quitar 9, pido prestado, 18 menos 9, 9, 4 menos 3, 1, reservo la coma, la conservo, 4 menos 2, 2, y 1 menos 1, 0. Es decir, la mayor variación, es decir, el tiempo que pasó entre que llegó el primero y llegó el último, fue de 2 segundos y 12 décimas, o sea, centésimas, ¿cierto? 12,19. Ahí estaba. Eso nos pedía el ejercicio 1 de resolución de problemas. Simplemente hacer esta resta entre estos dos valores. El ejercicio 2 era un poquito más tedioso. Fíjense bien, el ejercicio 2 plantea que Elena recorre el siguiente tramo. Este tramo completo es de 12,45 kilómetros. Y este trayecto fue dividido en 3 etapas, tal como muestra la figura. La primera etapa tiene 4,75. Voy a colocarle eso. Primera, segunda, tercera etapa y total. Eso es todo lo que nosotros conocemos. De la primera etapa sabemos que son 4,750 kilómetros. La segunda etapa igual, 4,750 kilómetros. Ese cero lo podríamos quitar y podríamos decir que es 4,75 y es lo mismo, recordar eso. La tercera etapa me sale un signo pregunta. Pero me dicen que el total, es decir, si yo sumo todo esto, yo voy a obtener 12,45 kilómetros. 12,45 kilómetros. Fíjense bien, la pregunta es, ¿cuánto es la tercera etapa? ¿Qué podríamos hacer? Pongámonos en la situación. Elena ya recorrió estas dos primeras etapas, por lo tanto, en total, recorrió, voy a hacer la suma para saber cuánto ya lleva recorrido Elena. Elena lleva recorrido, veamos, 0 más 0, 0, 5 más 5, 10, guardo una, 7 más 7, 14, más 1, 15, guardo una, 4 más 4, 8, más 1, 9. 9,500, que es lo mismo que 9,5. Es decir, eso es lo que ya recorrió Elena. Pero debe completar 19,45. Por lo tanto, para sacar lo que me falta, recuerden las palabras claves que en algún momento vimos. Si me falta algo es como el vuelto, tengo que resolver una resta. Al número más grande yo le voy a quitar el total, yo le voy a quitar lo que ya recorrió Elena, que son estos 9,5 kilómetros. Voy a colocar este 0 para ayudarme, no perderme, y ahora resuelvo. 5 menos 3, 5. Al 4 y el 5 no lo puedo hacer, le voy a pedir al 2. 14 menos 5, 9. Conservo la coma y acá fíjense bien, tengo un 11. 11 menos 9, 2. Es decir, a Elena le falta por recorrer para terminar todo su circuito
2 kilómetros y 95 centésimas, es decir, 2,95 kilómetros. Era eso lo que nos pedía el ejercicio 2, ¿cierto? Era un poquito más complejo, había varias cosas que calcular. Importante, chicos, si les cuesta visualizar lo que hay que hacer, consideren que fueran números enteros, como si fueran números naturales. ¿Qué harían ustedes si esto fuera un 2, el otro fuera un 3 y el total hubiese que recorrer 10? ¿Cómo calcularían lo que falta? Siempre traten de hacer esa transposición en la información. El ejercicio 3 nos pedía resolver multiplicaciones, ¿cierto? Algo que dijimos que cuando nosotros multiplicábamos decimales, íbamos a hacer algo parecido a la suma y lo íbamos a convertir en una cosa natural, en una cosa de números normales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar olvidándonos de la coma y al final vamos a agregar la coma y vamos a ocupar algunas nociones importantes de lo que es la multiplicación. Por ejemplo, en la primera, lo que vamos a hacer es multiplicar 4 por 23,45. Es un poco difícil ver la multiplicación de esta forma, ¿cierto? Como que uno siempre al más grande le multiplica al más chiquitito. Recuerden que yo puedo convertir esto en esto. 23,45 por 4. Y esta propiedad, que es una propiedad que tiene la suma y la multiplicación, se llama conmutatividad. Lo que me dice que básicamente yo puedo alterar el orden de los factores, pero el producto, el resultado va a seguir siendo exactamente el mismo. Fíjense bien, ahora es solamente hacer la multiplicación tal como si estos fueran números normales. Voy a olvidarme que existe la coma. 4 por 5, 20. 4 por 4, 16, más 2, 18. Guardo una. 4 por 3, 12, más 1, 13. Guardo una. 4 por 2, 8, más 1, 9. Ahí está. Pero me falta algo súper importante. ¿Dónde va la coma? Yo acabo de obtener 9, 3, 8, 0. No le vamos a dar nombre de número todavía porque tengo que colocar la coma. Fíjense bien. Este factor tiene dos cifras detrás de la coma. Llevo dos cifras. Voy a anotarlo acá, 2. Y el 4 no tiene nada. No tiene ninguna cifra detrás de la coma. No hay nada detrás del 4. Por lo tanto, fíjense bien. En total tengo dos cifras decimales. Eso significa que en mi resultado deben quedarme dos cifras decimales. 1, 2. Aquí va la coma. Es decir, 23,45 es lo mismo, voy a colocarlo como respuesta, como 93,8. ¿Ya? Importante, chiquillos, los ceros que van después del 8 en este caso se omiten, no son necesarios, es información redundante. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar infinitos ceros aquí atrás y no voy a cambiar este decimal. Lo puedo escribir de distintas formas, pero va a ser lo mismo. Matemáticamente correcto es la forma más condensada, que es esta, la información más condensada posible. ¿Ya? Importante. De los otros voy a hacer solamente uno más, que es para que vean qué pasa cuando tengo un factor con dos dígitos. Y vamos a ver que es exactamente la misma multiplicación. Voy a hacer la segunda, la B, que dice 767,9 por 33. ¿Ya? Voy a hacer solamente esa de ahí. No voy a hacer las otras únicas y exclusivamente debido a una cosa de tiempo y que no se tan extenso el video. Tal como si estos fueran números normales. De hecho, lo voy a escribir como si fueran números normales. Esto es lo mismo que decir 7679 por 33. Entonces, voy a empezar a multiplicar con la unidad. Este 3 de acá. Término a término, ¿cierto? 3 por 9, 27. 3 por 7, 21, más 2, 23. 3 por 6, 18, más 2, 20. Me guardo esos dos. 3 por 7, 21, más 2, 23. Ya. Ocupé el 3 de la unidad. Ahora voy a pasar al 3 de la decena. Para yo pasar a ese 3, tengo que tener en consideración de que, como estoy pasando a la decena, tengo que consignar acá que también paso a la decena, ya sea corriéndome un espacio o bien colocando un 0. Voy a ocupar otro pluma, un 0. Y ahora voy a empezar a resolverlo. Con este 3 voy a borrar estas reservas de acá. Fíjense bien, lo podría hacer uno por uno, término a término, o bien me puedo dar cuenta de esto. De nuevo estoy multiplicando por 3. Me va a dar el mismo resultado, pero corrido, ¿cierto? Corrido por culpa de ese 0 de ahí. Voy a escribir los mismos numeritos, pero
corridos, única y exclusivamente para no hacer tanto. Y ahora voy a resolverlo. 7 más 0, 7. 3 más 7, 10. Guardo 1. 3 más 0, 3. Más 1, 4. 3 más 0, 3. 2 más 3, 5. Y el 2 lo guardo. Hasta aquí todo natural, todo normal, ¿cierto? Pero ahora me tengo que acordar que yo no estaba multiplicando números naturales, sino que números decimales. Y tengo solamente una cifra detrás de la coma, ese 9 de ahí. Por lo tanto, en mi resultado debo dejar una cifra detrás de la coma. La coma queda ahí. Es decir, el resultado de 767,9 por 33 es 25.340,7. Ese es el resultado de mi ejercicio. Lo vamos a anotar con algo súper importante y por eso hice este ejercicio versus los otros, porque recordad, chiquillos, que el punto se emplea para los miles. Ese punto de ahí es para los miles. Y la parte que separa la parte entera de la parte decimal es con coma, que es la parte decimal propiamente tal, ¿ya? Los otros dos ejercicios tienen la misma lógica con el mismo diseño. Acá en el verdadero y falso también, ¿cierto? Tenían que ir probando, ir haciendo estas multiplicaciones en función de que si eran efectivos o no los resultados que ahí pasaban, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resolvíamos el ítem 4? Voy a resolver una, que yo creo que podría ser la que pudiese haber generado mayor dificultad, que es, si no me equivoco, es la segunda, ¿cierto? Voy a resolver esa. 654,19 por 34. ¿Cómo nosotros hacíamos este ejercicio? Teníamos que hacer la multiplicación normal. Y una vez que yo obtuviera el resultado, verificar si el resultado que me diera acá coincide con el resultado que hay acá, ¿cierto? Es decir, yo espero que como resultado me dé 2224,246. Si es así, completo con una B. Si no es así, completo con una F. Veamos, pues resolvámoslo. Voy a hacer primero la unidad y lo voy a hacer con marcador azul. 4 por 9, 36. Guardo 3. 4 por 1, 4, más 3, 7. 4 por 4, 16. Guardo 1. 4 por 5, 20, más 1, 21. 4 por 6, 24, más 2, 26. Terminé con ese 4 de la unidad. Ahora voy a usar el rojo para ir con la decena, recordando que debo borrarme un espacio, que le voy a agregar 0. 3 por 9, 27. Guardo 2. 3 por 1, 3, más 2, 5. 3 por 4, 12. Guardo 1. 3 por 5, 15, más 1, 16. 3 por 6, 18, más 1, 19. Ahora, obviamente, resolvemos la adición entre estos dos valores. 0 más 6, 6. 7 más 7, 14. Guardo 1. 6 más 5, 11. Más 1, 12. Guardo 1. 1 más 1 más 2, 4. 6 más 6, 12. 1 más 2 más 9, 12. Y 1 más 1, 2. Obtuve este número gigantesco. Antes de ponerle nombre a este número, coloquemos la coma, ¿cierto? Se parece, fíjense bien, este número se parece mucho al que está acá, al 2224,246. Pero veamos, fíjense bien, ¿cuántos espacios tengo detrás de la coma? Solamente 2. Es decir, en realidad el resultado de esto era 22.242,46. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Importante ahí tenerlo en consideración. Y fíjense bien, incluso sin la necesidad de hacerla, pudimos haber llegado a la misma conclusión. Porque si yo multiplico estos dos valores, debiese quedarme a lo más 2 cifras detrás de la coma. Y acá hay 3, imposible, ¿cierto? Así que ahí hay que tener ojo al respecto. El último ejercicio, el ítem 5, también pedía resolver ejercicios ocupando la multiplicación de números decimales. Fíjense bien el primer ejercicio. Dice, un deportista recorre 2 etapas trotando. En la primera recorre 25,72 kilómetros. Y en la segunda, el triple de la primera. La pregunta es, ¿cuántos kilómetros recorrió en la segunda etapa? Fíjense bien. La información me dice que en la primera etapa
el deportista recorre 25,72 kilómetros. Y en la segunda etapa recorre el triple. ¿El triple? Sí, el triple. El triple. ¿Cómo calculo el triple de un número? Recordar ahí vocabulario, ¿cierto? Vocabulario algebraico, que algo vimos el año pasado. Cuando nosotros hablamos del triple de un valor, estamos multiplicando por 3. El triple de 2 es 6, porque multiplico por 3. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es tomar el 25,72 y multiplicarlo por 3, es decir, calcular el triple de 25,72. Resolvámoslo. 3 por 2, 6, 3 por 7, 21, 3 por 5, 15, más 2, 17, 3 por 6, 6, más 1, 7. Tengo dos cifras detrás de la coma, voy a dejar dos cifras detrás de la coma, por lo tanto, en la segunda etapa, el deportista va a recorrer 77, voy a colocar, 16 kilómetros. ¿Y cuántos kilómetros recorre en total? Fijémonos bien. La segunda etapa era esto, y a la segunda etapa le tengo que sumar lo que recorrió en la primera etapa. Por lo tanto, esto lo voy a hacer con una suma, sumando estos dos valores o bien haciendo una multiplicación también. Ahí les voy a dejar para que lo piensen. ¿Cómo lo harían con una multiplicación? Sumamos 2 más 6, 8, 7 más 1, 8, reservo la coma, la conservo, 7 más 5, 12, guardo 1 más 2, 3, más 7, 10. 102,88 kilómetros. Esa era la respuesta de cuánto era el total que recorre este deportista, ¿cierto? De alto rendimiento para correr 102 kilómetros. Veamos el último ejercicio, que era el de las cajas de las naranjas y las cajas de frutillas, con frutillas. Fíjense bien, dicen, un camión transporta 20 cajas de naranja y 10 cajas con frutillas, tal como muestra la imagen, ¿cierto? La imagen muestra que la caja de naranjas tiene 35,5 kilogramos, esa es la masa de la caja, y la caja de frutilla tiene una masa de 12,6. Dice, ¿cuántos kilogramos de fruta transporta en total este camión? Fíjense bien, son 20 cajas de naranja, es decir, 20 cajas de 35,5 kilogramos. Y además son 10 cajas de frutilla. Ahí yo tengo el total de naranjas, total de frutillas, y después para el total de los totales tengo que sumar. Recordemos algo, chicos, que siempre es válido, independiente del tipo de numerito que ocupemos. Ese 0 lo voy a considerar al final. Lo voy a omitir momentáneamente, ¿ya? Porque recordemos que cuando multiplicamos por un número que tiene un 0 o dos ceros, lo que hacemos es hacer la multiplicación y agregar los ceros al final. Entonces yo voy a hacer eso. 2 por 5, 10, guardo 1, 2 por 5, 10, más 1, 11, 2 por 3, 6, más 1, 7. Y me voy a acordar de este 0 y lo voy a agregar. Ya. Y ahora voy a colocar la coma. Tengo que dejar una cifra detrás de la coma, por lo tanto la coma va a quedar aquí. Es decir, en naranjas el camión transporta 710 kilogramos. ¿Por qué omito ese 0? Porque tal como las notas, el 7 y el 7,0 es lo mismo, ¿ya? Acá ni siquiera voy a hacer la multiplicación. Recuerden que vimos en clase que cuando yo multiplico por 10, por 100, por 1000, por 100.000, por 1.000.000, por 100 millones, lo que yo voy a hacer es correr la coma, la misma cantidad que números, que ceros que tengo. Acá tengo un 0, por lo tanto voy a correr la coma un espacio. Es decir, esto me queda 126. Este camión transporta 710 kilogramos de naranja y 126 kilogramos de frutilla. ¿Cuánto transporta en total? Una suma normal, ¿cierto? De números naturales. Vamos a sumar. 0 más 6, 6, 1 más 2, 3, 7 más 1, 8. En total este camión transportaba 836 kilogramos de fruta, ¿ya? Esa es la actividad 1, chiquillos, siempre recomendable ir haciéndolo así a la par, con un papelito, e ir haciendo el trabajo en función de ir completando el DAT quiz. Así que recomendaciones, ambiente tranquilo, cómodo, para que puedan tener un muy buen trabajo desarrollado.